Ya estamos de regreso con Primer Plano y vamos a ir con esta entrevista que es una muy buena noticia, sobre todo para los trabajadores asalariados del sector rural, porque se ha firmado un convenio entre la ABT y el Ministerio de Trabajo. Pero para darles mayores detalles acerca de este tema, vamos a saludar a quien ya nos acompaña en nuestros estudios en La Paz. El doctor Gabriel Carranza es el jefe de la Unidad de Derechos Fundamentales precisamente del Ministerio de Trabajo. Doctor, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia del canal estatal. Doctor, bueno, entendemos que se ha firmado este convenio con la ABT, que sabemos todos es la autoridad, ¿no es cierto?, de control y fiscalización de bosques y tierras, para beneficiar a los trabajadores del área rural. Nos gustaría que pueda usted explicarnos, cuando hablamos de los trabajadores del área rural, estamos hablando de trabajadores asalariados, de qué sectores, de qué segmentos y qué parte de los trabajadores representa, si tiene un número además de cuántos trabajadores se están beneficiando con este convenio. Bueno, los trabajadores asalariados del campo están en las áreas rurales, como su nombre lo indica, ¿ya? Corresponden a diferentes sectores, empresas agrícolas, ¿ya? Estancias ganaderas, podríamos hablar, la zafra de la caña y la zafra de la castaña, los aserraderos, ¿ya? El desmonte, por ejemplo, la tala de árboles, etcétera, etcétera. Todos aquellos que están bajo dependencia de un empleador. Estos sectores, en los gobiernos neoliberales, no tenían protección alguna. El Ministerio de Trabajo no tenía alcance para poder llegar a estas regiones alejadas del país. Era el INRA el que realizaba a veces algunas inspecciones, ¿ya?, pero dentro de su área. A partir del 2007 se ha ido creando la Unidad de Derechos Fundamentales con esa misión de poder ingresar, ¿ya?, a estas regiones. Hasta el 2015 se ha ido contando con algunos inspectores que también en la modalidad anterior podían estar esperando que los trabajadores lleguen a las jefaturas a poder sentar denuncia. Pero había que entender que los trabajadores asalariados del campo desconocían las normas para poder acercarse. Además, tenían los problemas de las distancias. Había que viajar, en algunos casos, un día, 2 días, medio día, para poder llegar a las jefaturas, ¿ya? Es en esa razón que nosotros empezamos a ingresar a estas áreas, a estas estancias, a los aserraderos, con inspectores especializados para poder realizar las inspecciones en trabajo forzoso y trabajo infantil, descubriendo una serie de atropellos, podríamos decir, descubriendo una serie de problemas, descubriendo bastante vulneración al derecho de las trabajadoras y de los trabajadores. Uno de los primeros problemas que se encuentra en el área rural es que los sueldos o los salarios, como se indica, son familiares. Cobra el esposo y trabaja la esposa y los hijos. ¿Ya? Entonces, el salario es familiar. Otro de los problemas que se ha encontrado es que los salarios son pagados en algunos casos en especie, y cuando se le paga al trabajador en especie, todavía le genera deuda al trabajador. A fin de mes va a querer cobrar el resto y le hacen la lista, le hacen las cuentas y terminan todavía el trabajador debiéndole al empresario. Otro de los problemas, se trabaja más de las 8 horas sin ganar horas extras, sin cobrar. Se trabaja y no se
no les pagan el mínimo nacional. Todos estos problemas hemos ido resolviendo desde el Ministerio de Trabajo a través de estas inspecciones y hemos ido creando oficinas móviles, temporales inclusive, trasladando al Ministerio a diferentes regiones alejadas del país, ¿ya?, para sentar presencia del Estado, resolviendo ahí a través de audiencias sobre los temas de restitución de los derechos vulnerados. Esto ha sido truncado con el golpe transitorio, así le llamaremos, ¿ya?, porque hemos dejado de trabajar ahí, pero la tarea que nosotros teníamos estaba ahí. Por eso es que una vez que se ha recuperado la democracia, hemos regresado a continuar con este trabajo. Sin embargo, es ahí que nos damos también cuenta que existen varios otros problemas que escapan de las competencias del Ministerio de Trabajo. Es en esa razón que se ha trabajado en un convenio con la Autoridad de Bosques, de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras, ¿no?, para poder realizar trabajos conjuntos, para poder hacer inspecciones conjuntas en diferentes temas, no solamente en el caso de la madera, la tala indiscriminada de bosques, por ejemplo, donde por cortar un árbol le pagan al que corta 5 bolivianos por árbol, ¿ya? Eso no le sale ni siquiera un medio sueldo. Ese es el tipo de convenios que hace, ¿ya? Si bien existe en la ley que se debe plantar, sustituir 10 árboles por cada uno que se ha volteado, ¿ya?, esto es una cuestión simbólica. Se puede poner 20, pero al voltear un árbol estamos destruyendo miles de árboles silvestres y estamos reemplazando con 10, porque para sacar una tronca hay que hacer una senda tractorable. Entonces, esas cuestiones ya tenemos que verlo con la Autoridad de Bosques. En el tema de las quemas controladas, por ejemplo, en las estancias ganaderas, ¿ya?, a todo el mundo y todos los medios de comunicación, diremos casi todos, siempre en el mes de agosto, septiembre, octubre, dicen: los yungueños están quemando bosques para sembrar más cocas y la humadera está saliendo. Es lo que nos menciona. Y nadie menciona de las quemas controladas de Santa Cruz, Beni, Pando, el Chaco tarijeño, Chaco chuquisaqueño, donde hectáreas de hectáreas le meten fuego para sembrar nuevos pastizales, ¿no? Esa es la humadera que llega a la ciudad de La Paz, y no el medio cato o el cato que cultivan los yungueños, ¿no? Sí, Doctor, bueno, usted nos está pintando un panorama muy completo, que sabemos que es muy complejo, además este tema es muy amplio, y realmente yo le agradezco por la claridad de cómo nos está mostrando la vivencia del trabajador rural, que usted mismo lo ha dicho, es muy difícil, porque hay empleadores que abusan y hay muchos empleados que desconocen sus derechos. De manera puntual, porque ya nos queda muy poquito tiempo, ¿de qué manera se van a ver ahora beneficiados estos trabajadores asalariados? ¿Cuáles son los puntos de este acuerdo y cómo se los va a seguir colaborando, como usted nos comenta que se ha hecho hasta ahora? Cada una de las instituciones va a continuar cumpliendo su función, ¿ya? Antes lo hacíamos por separado, ¿ya?, sin que el uno conozca lo que hace el otro, teniendo en el fondo los mismos objetivos, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a hacer en forma más conjunta, y si lo hacemos separada, con informaciones a ambas instituciones, tanto al Ministerio como a la Autoridad de Bosques y Tierras. Entonces, en ese sentido, vamos a continuar nosotros como Ministerio de Trabajo con las oficinas móviles temporales, trasladando a diferentes regiones del país, porque ese es uno de los grandes logros que se tiene. En estas oficinas móviles se realizan inspecciones, se dan talleres de
socialización, capacitación y empoderamiento de los derechos laborales. Y se celebran audiencias de restitución de los derechos vulnerados. Desde la Unidad de Derechos Fundamentales, no solamente hacemos uso de la Ley General del Trabajo y su reglamento, sino que utilizamos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, como el Convenio 29 de Trabajo Forzoso, el Convenio 105, el 131, el Convenio 138 de Explotación Infantil, 182 de las peores formas de trabajo, ¿no? El Convenio 129 de Inspecciones en propiedades rurales, ¿ya? Y al mismo tiempo el Código Penal, artículo 291 y 281 bis, por ejemplo, sobre trata con fines de explotación laboral y explotación laboral o trabajo forzoso. ¿Ya? Utilizamos la ley de trata y tráfico y la ley INRA, que es la que más nos sirve este instrumento, porque en la disposición transitoria cuarta señala claramente: de encontrarse explotación laboral o trabajo forzoso en una de las estancias o empresas agrícolas, con el solo informe del Ministerio de Trabajo al INRA, el INRA de oficio deberá revertir esa propiedad al Estado. Entonces tenemos bastantes instrumentos que nos permiten. Este convenio con la Autoridad de Tierras y Bosques es uno de los instrumentos que nos va a permitir profundizar aún más el trabajo que viene realizando el Ministerio de Trabajo. Estamos nosotros planificando firmar Doctor Carranza, muchísimas gracias por esta entrevista y, como le decía, por la claridad en sus palabras para explicarnos lo que ha sucedido y lo que va a ser este convenio, que sabemos que es muy importante para todos los trabajadores del área rural. Muy buenas noches. Buenas noches.